Hola, hoy hablaremos sobre el blanqueamiento dental. Este módulo va a tener 4 partes. La primera de todas ellas va a ser sobre el blanqueamiento en condiciones generales. La siguiente hablaremos del blanqueamiento externo en clínica. El tercer punto será el blanqueamiento externo ambulatorio, es decir, el de casa. Y finalmente el blanqueamiento interno, por supuesto, en clínica. En cuanto a las consideraciones, antes de hablar de blanqueamiento dental, tenemos que tener en consideración esto. Hay grandes mitos en el blanqueamiento. A día de hoy, y gracias a Internet, hay diferentes TikTokers e Instagramers que hablan de diferentes opciones de hacer un blanqueamiento sin tener que ir al dentista. Productos que se utilizan de forma normal, como pueden ser el café, pastas de dientes, aceites, zumo de limón, entre otros muchos productos que vais a ver en estos diferentes vídeos que presentan para hacer un blanqueamiento sin necesidad de dentista y sin revisión del dentista. Miren cómo ella tan solo con crema dental, bicarbonato, Probemos el blanqueador, mira, está ahí en las redes de TikTok. Compré el blanqueador sin más. Esto aquí salía, no sé si el algoritmo me da. una cucharita de bicarbonato en la pata. Así como estoy seguro que a ustedes también les salió. Probemos tanta maravilla. Bueno, así es mi diente. Voy a agarrar Y no me voy a cepillar, solo lo voy a poner en un diente para que actúe y vamos a ver la 10 diferencia. kilos de reposar, 10 minutos, Este que vamos permite a echarlo a ver qué tal quiere que vea. Mira, mira. Todas estas opciones, todos estos mitos de blanqueamientos son los grandes problemas que tenemos a día de hoy en el blanqueamiento. ¿Por qué? Porque los pacientes se lo creen y pasan estos problemas. Erosiones, abrasiones, desgastes de muy diversos tipos que el paciente cuando vuelve a la clínica con muchas veces mucha sensibilidad, quieren que se le hagamos blanqueamientos, pero no solamente hay que hacer un blanqueamiento, hay que hacer otros tratamientos, ya restauradores o rehabilitadores que pasan por hacer tratamientos ya sean con restauraciones, con composite o restauraciones con coronas o carillas. Ya pasamos a un paso más que únicamente solamente hacer un blanqueamiento. La palabra blanqueamiento la podríamos definir como una intervención odontológica que describe un proceso químico mediante el cual se consigue un efecto estético de aclaramiento en los tejidos duros dentales, aplicando diferentes sustancias y concentraciones. La palabra blanqueamiento viene del inglés bleaching o whitening, que nosotros la hemos traducido por blanqueamiento, pero tenemos que tener siempre en consideración la palabra aclaramiento. Aclaramos los dientes, no blanqueamos los dientes. Aclaramos los dientes porque lo que hacemos es aumentar el valor, la luminosidad del diente y desaturamos el tono, es decir, el croma. En cuanto a los 3 elementos que tenemos que tener en consideración antes de hacer un blanqueamiento, 2 de ellos son objetivos y uno es subjetivo. Los 2 objetivos son la historia clínica y la exploración del paciente. Y el subjetivo es la expectativa, qué es lo que el paciente busca y quiere. En cuanto a la historia clínica, recordar
que está contraindicado realizar blancamientos en mujeres embarazadas o en fase de lactancia, en menores de 18 años por diferentes leyes europeas, pacientes que tengan alergia tanto a peróxidos como a polímeros de las férulas, pacientes fumadores. Recordar que los pacientes fumadores van a tener que hacer mantenimientos, recuerdos de mantenimientos mucho más cercanos que personas que no fumen, porque el tabaco mancha más rápidamente los dientes. Consumidores de sustancias cromóforas, gente que toma en mayor consideración té, mate, vino tinto o otros productos, ya sean verduras principalmente de un color verde intenso, son productos que pueden generar mayor aumento de pigmentos y por ello hay que evitarlos en el blancamiento y si podemos evitarlos post blancamiento. Pacientes que toman medicamentos que sean fotosensibles y que puedan reaccionar a las luces de las lámparas de blancamiento y finalmente pacientes no colaboradores. En cuanto a la exploración, tenemos que ver que determinadas patologías que puedan tener el paciente en la boca pueden contraindicar realizar el tratamiento, como por ejemplo lesiones en la mucosa oral como el líquen plano, eritroplasias. Ya el profesional que trate estas patologías nos tendrá que decir si el paciente puede realizarlas una vez que se hayan tratado o mejor no tratarlas para evitar que estas se exacerben, aumente su problema. Pacientes con lesiones en el desarrollo dental, amenogénesis, dentigénesis imperfectas. Muchas veces los pacientes quieren hacer blancamientos, pero lo que realmente necesitan son tratamientos restauradores con carillas o coronas. Discromías intrínsecas dentales como las tetraciclinas o la fluorosis. Esos pacientes sí se les puede hacer blancamientos, pero hay que recordarles a estos pacientes que el tratamiento es mucho más largo para conseguir un efecto deseado. Pacientes que tengan patologías dentales, ya sean caries, lesiones odónticas o enfermedad periodontal, activas. Primero hay que tratarlas y después realizaremos el blancamiento. Y finalmente, los pacientes que tengan una sensibilidad dentaria, hay que tratarla previa al blancamiento para evitar que no aumente esa sensibilidad intrablancamiento. Y finalmente, pacientes que presenten restauraciones, ya sean obturaciones, coronas sobre implantes, todo este tipo de restauraciones hay que tenerles en cuenta y decirse a los pacientes que puede que las necesitemos cambiar, porque el color inicialmente que tenían estas restauraciones puede ser mucho más oscuro, menos claro, con menos luminosidad que el color que va a quedar definitivamente en el diente. Y finalmente, uno de los grandes problemas que son las expectativas. ¿Qué es lo que el paciente busca? A veces el paciente busca un diente muy blanco y por ello necesitaremos tratamientos con carillas o con coronas. Hablaremos de pacientes que busquen un color que podamos denominar como blanco mediaset, blanco taza de váter. Son blancos que es imposible de conseguir en la naturaleza y por ello son pacientes que necesitan, además de hacer un blancamiento, otros tratamientos añadidos. En cuanto a los tipos de agentes blanqueadores, encontramos tres: los erosivos, los abrasivos y finalmente los que vamos a hablar principalmente, que son los oxidantes. De ellos hablaremos los que están en rojo, peróxido de hidrógeno y de carbamida. Dentro de ellos vamos a hablar únicamente esos puntos que tenéis en color amarillo en la diapositiva. El peróxido de hidrógeno es un producto que normalmente cuando se activa su tiempo de acción es entre 30 a 60 minutos. Las concentraciones más frecuentes son entre un 30 a un 40% y por ello son productos que se utilizan para blancamientos en clínica, ya sea blancamiento externo como interno, y son productos que producen mayor sensibilidad. Frente al peróxido de carbamida, que están activos entre 2 a 6 horas, las concentraciones más frecuentes son entre un 10 a un 16% y por ello son tratamientos que se utilizan para tratamientos ambulatorios, es decir, para tratamientos en casa. Producen menos sensibilidad y si lo utilizásemos como tratamiento en clínica para blancamientos externos, hablaríamos de un producto que tendría que tener una concentración de un 45%. En cuanto al protocolo previo al tratamiento, tenemos que tener en consideración tres elementos. El primero de todos ellos es el consentimiento informado. Hay que dar un consentimiento para que el paciente lo firme por lo menos 24 horas antes de empezar a hacer el blancamiento. Y por supuesto, sacar fotografías previas y post al blancamiento. Hay diferentes tipos de guías que son específicas para el blancamiento y que nos va a servir como un arma legal por una parte y por otra parte para enseñar al paciente qué cambios se ha producido durante el blancamiento. Y finalmente, para reducir la sensibilidad, una pauta de unas pastas desensibilizantes, ya sean remineralizantes como desensibilizantes. Cualquiera de todas ellas que os presento son opciones y son recomendadas utilizarlas 15 días antes de empezar con el blancamiento, incluso hasta un mes, y son pastas que deberemos de utilizar
intratratamiento y post-tratamiento, por lo menos en torno a unos 15 días después de acabar el tratamiento.